Hay un momento concreto en el que la vida pierde su color, y no es dramático, no viene con música triste de fondo, no avisa, simplemente te despiertas un martes cualquiera, abres los ojos y te das cuenta de que nada importa como antes. El café no tiene sabor, la música que amabas ahora es solo ruido, la gente habla, pero las palabras no llegan. Es como si alguien hubiera apagado un interruptor en tu interior y ahora todo fuera gris, opaco, distante. Intentas convencerte de que es cansancio, eso pasará, que es solo una fase, pero los días pasan y esta sensación de vacío no disminuye, crece, despacio, como una sombra que ocupa cada rincón de tu vida. Y lo peor, no se puede explicar, porque objetivamente, tu vida no es mala. Tienes responsabilidades, tal vez incluso logros, pero por dentro, en el interior, es como si estuvieras mirando tu propia vida a través de la ventana, sin poder entrar. Y luego viene la culpa, porque todos los que te rodean parecen emocionados, entusiasmado, productivo, y tú estás ahí, fingiendo interés, forzando sonrisas, cargando con un peso invisible que nadie más ve. Empiezas a preguntarte, ¿qué me pasa? Pero esta es la verdad que nadie te dijo, no te pasa nada. Lo que estás sintiendo no es un fracaso, no es debilidad, no es depresión disfrazada de aburrimiento. Lo que estás sintiendo es una de las formas de comunicación más antiguas y sofisticadas que tiene el alma humana. Y Leonardo da Vinci, el hombre que diseccionaba cadáveres para comprender la máquina del cuerpo, que diseñaba alas para tocar lo imposible, que veía proporciones invisibles en cada rostro, lo sabía. Si Da Vinci estuviera vivo hoy y te observara, no diría que estás destrozado, él diría que estás en reconfiguración, porque cuando nada te emociona, cuando el entusiasmo desaparece sin motivo aparente, no es el fin de tu capacidad de sentir, es el comienzo de una reorganización tan profunda que el cuerpo tuvo que cerrar temporalmente todo para reconstruir su estructura interna. Es como cuando un ingeniero necesita cortar toda la electricidad en un edificio antes de cambiar el cableado. Desde fuera parece un apagón, por dentro es reconstrucción. Da Vinci sabía que la forma siempre revela la función. Dibujó músculos, huesos, venas, no porque fueran hermosos, sino porque contenían lógica. Cada línea del cuerpo humano era una respuesta a una pregunta invisible. Y tu cuerpo, ahora, está respondiendo una pregunta que tu mente aún no ha tenido el coraje de hacer. ¿Esta vida que estoy viviendo todavía coincide con lo que me he convertido? Porque eso es lo que pasa cuando nada te anima. El alma se dio cuenta, antes que tú, de que algo fundamental estaba desalineado, que estás invirtiendo energía en cosas que ya no resuenan, que estás repitiendo movimientos que ya no tienen sentido, que estás siendo leal a una vieja versión de ti mismo que ya no existe. Y luego, hace lo único que puede hacer, quitar el combustible. Ella apaga su entusiasmo, borra la motivación, no para castigarte, sino para protegerte, porque permanecer entusiasmado con algo que ya no es cierto para ti sería como acelerar un coche hacia un acantilado. El alma percibe el abismo antes que la mente y te detiene, brutalmente, si es necesario. Pero el mundo que nos rodea no comprende esto. El mundo te dice, esfuérzate más, sé agradecido, piensa en positivo, encuentra tu pasión, como si el problema fuera falta de voluntad, como si se pudiera crear entusiasmo de la nada, como encender una bombilla. Pero no eres una máquina, eres un ecosistema complejo y el entusiasmo no es un botón que presionas, es la respuesta sincera del cuerpo a algo que reconoce como verdadero. Y cuando deja de responder, no es porque estés fallando, es porque estás siendo absolutamente honesto. Da Vinci pasó años en silencio antes de completar una obra. Dejó lienzos sin terminar, desapareció, y la gente pensó que estaba perdido, bloqueado, rindiéndose. Pero no estaba perdido. Él estaba mirando, esperando que la forma correcta surja del caos interior, esperando que la proporción invisible se revele. Y eso es exactamente lo que te está pasando ahora mismo, solo que, a diferencia de Da Vinci, no te enseñaron a confiar en el silencio interior, te enseñaron a producir, actuar, avanzar. Entonces, cuando el alma pide un respiro, lo interpretas como un colapso. Cuando el cuerpo se ralentiza, lo llamas pereza. Cuando nada te anima, te culpas en lugar de escuchar. Pero, ¿y si este vacío no está vacío? ¿Y si es espacio? Espacio para que nazca algo nuevo, espacio para que emerja una verdad más profunda, espacio para que finalmente dejes de vivir automáticamente y empieces a vivir con intención. Hay una geometría invisible que gobierna lo que sientes ahora, una lógica secreta detrás de tu apatía. Y en las siguientes partes de esta historia, uniremos esta lógica, línea por línea, capa por capa, hasta que puedas ver lo que Davi no lo verías si estuvieras mirando dentro de tu alma ahora mismo. Porque lo que parece ausencia de vida es, en realidad, la presencia de una transformación tan grande que el cuerpo necesitaba crear un silencio total para poder escucharla. Y si estás sintiendo esto ahora mismo, entonces algo dentro de ti
está tratando de nacer, algo que tu antigua versión nunca habría tenido el coraje de afrontar, algo que solo puede surgir cuando se elimina todo lo que no es imprescindible. Si esta forma de ver lo que sientes tiene algún sentido, suscríbete a este canal, porque aquí utilizamos los ojos de Da Vinci para traducir lo que dibuja su alma, incluso cuando aún no puedes ver la línea. Lo que llamas apatía puede ser en realidad la primera etapa de una metamorfosis tan radical que tu cuerpo tuvo que cerrar el mundo entero para reconstruirte desde dentro. Da Vinci tenía un cuaderno secreto donde anotaba todo lo que observaba, no solo lo que vi con mis ojos, sino lo que percibí con mi intuición. Dibujó tormentas, remolinos, el movimiento del agua, la curvatura de una sonrisa, y en cada dibujo buscó el patrón oculto, la estructura detrás del caos, la geometría que gobierna lo que parece aleatorio. Y si él estuviera aquí ahora, mirándote, haría lo mismo. Dibujaría la forma invisible de tu apatía. Él trazaría la arquitectura secreta de vuestro desánimo y te mostraría que lo que sientes no es un solo bloque de vacío, sino capas, cada una con su propio mensaje, cada una pidiéndote algo diferente. Porque la verdad es esta: existen diferentes tipos de apatía, diferentes formas de perder el entusiasmo, y cada uno de ellos es un lenguaje específico que el alma utiliza cuando las palabras ya no son suficientes, cuando no escuchas de otra manera. Se apaga algo esencial para obligarte a prestar atención. Y lo que Da Vinci haría ahora es clasificar estas formas, como un anatomista separa músculo, nervios y venas para entender cómo funciona realmente el cuerpo. Así que hagamos esto. Analicemos tu apatía. Dibujemos el mapa invisible de lo que estás sintiendo. Y cuando hayamos terminado, te darás cuenta de que lo que parecía un caos tenía, desde el principio, un orden perfecto. El primer tipo es lo que Da Vinci llamaría la apatía del desalineamiento. Es cuando te despiertas y sientes que estás viviendo la vida de otra persona. Todo lo que te rodea parece correcto en el papel, pero incorrecto en el cuerpo. Tienes el trabajo que deberías desear, la relación que debería satisfacerte, la rutina que debería satisfacerte, pero algo dentro de ti grita que no, y no sabes por qué. Esta apatía no proviene del cansancio, proviene de una traición interna. Traicionaste tu propia verdad durante tanto tiempo que tu cuerpo simplemente dejó de cooperar. Se niega a fingir entusiasmo por una vida que no es la suya. Y luego cierra todo, no porque estés deprimido, sino porque estás mintiendo, y el cuerpo no miente. Él nunca miente. El segundo tipo es la apatía por saturación sensorial. Vives en un mundo que nunca se detiene. Notificaciones, ruido, estímulos, decisiones, miles de pequeñas elecciones al día, miles de pequeñas invasiones de tu atención. Y el cerebro, que evolucionó para afrontar amenazas ocasionales y paisajes silenciosos, ahora está siendo bombardeado sin pausa. Luego hace lo que hace cualquier sistema sobrecargado. Se apaga, deja de procesar, deja de reaccionar. No porque seas débil, sino porque estás operando mucho más allá de la capacidad para la cual fuiste diseñado. Da Vinci trabajó en absoluto silencio. Se aisló. Desaparecería durante semanas, no porque fuera antisocial, sino porque sabía que la creación necesita un vacío, que el alma necesita un espacio vacío para poder diseñar algo nuevo. Y tú, no tienes espacio vacío, tienes ruido constante, y entonces el alma apaga el interés por todo, porque es la única manera de crear un silencio forzado. El tercer tipo es la apatía del duelo no procesado. Y aquí hay algo que nadie te dijo. Puedes estar de duelo sin que alguien haya muerto. Es posible que estés de luto por la versión de ti que nunca llegaste a ser, por el sueño que abandonaste, por la vida que imaginaste y que nunca sucedió, por el tiempo que ha pasado y no volverá. Este dolor es invisible. Nadie trae flores, nadie te da permiso para llorar, pero está ahí, ocupando espacio dentro de ti, pesándote, presionándote. Y cuando no procesas el dolor, se convierte en apatía, porque el cuerpo no puede avanzar mientras lleva algo que nunca fue enterrado. Luego se detiene, rechaza el movimiento, te obliga a sentarte finalmente y afrontar lo que has perdido, no para destruirte, sino para liberarte. El cuarto tipo es la apatía por la transición de identidad. Es cuando te estás convirtiendo en alguien nuevo, pero todavía te aferras a tu antiguo caparazón, como una serpiente que muda su piel. Hay un periodo en el que se vuelve vulnerable, opaco, deslucido. Ella no puede ver bien, ella no puede moverse correctamente. Bueno, parece que está enferma, pero por dentro se está renovando. Estás pasando por esto ahora. La vieja versión de ti está muriendo. El nuevo aún no ha nacido del todo. Y en medio de este viaje, sientes que nada tiene sentido.
porque ya no eres quien eras, pero aún no eres quien serás. Y en ese intervalo el entusiasmo desaparece, porque el entusiasmo necesita una identidad clara. Necesitas saber quién eres para saber qué te mueve, y ahora no lo sabe. Entonces el cuerpo espera, paciente, hasta que se revele la nueva forma. El quinto tipo es la apatía de la creatividad reprimida. Da Vinci sabía que todo ser humano es, en esencia, un creador. No necesariamente arte, sino algo, de soluciones, de belleza, en orden, de sentido. Fuiste creado para hacer que algo existiera en el mundo que antes no existía. Y cuando pasas años simplemente ejecutando, consumiendo, repitiendo, sin jamás crear, algo dentro de ti se pudre. La energía creativa que no se utiliza se convierte en peso muerto. Y luego pierdes interés en todo, porque el alma sabe que no estás haciendo lo que viniste a hacer aquí. Simplemente estás sobreviviendo. Y la supervivencia, sin creación, es una muerte lenta. Luego apaga su entusiasmo en señal de protesta, como una huelga, hasta que finalmente dejes de ignorar la llamada y empieces a crear de nuevo. El sexto tipo, el más sutil, es la apatía del agotamiento espiritual. Es cuando has pasado tanto tiempo tratando de ser lo que los demás esperaban que has olvidado por completo quién eres. Te moldeaste a ti mismo, adaptado, se ajustó, cortó partes de sí mismo para que encajaran. Y al principio funciona. Recibes aprobación, evitas el conflicto, mantienes la paz, pero con el tiempo, el coste se vuelve insoportable, porque vivir en contra de la propia naturaleza es la forma más cara de existir, y entonces el cuerpo colapsa, no físicamente, sino energéticamente. Deja de producir entusiasmo porque el entusiasmo es combustible, y ya no financiará una vida falsa. Quiere la verdad. Exige verdad, y hasta que vuelvas a ser honesto contigo mismo, Él mantendrá todo cerrado. Ahora respira, porque lo que acabamos de hacer fue sacarte del caos y mostrarte que existe la lógica. Hay razón, hay estructura. Lo que sientes no es aleatorio, no es un castigo divino, no es un defecto de carácter, es comunicación. Es tu cuerpo el que habla el único idioma que aún no has aprendido a ignorar. Y cada tipo de apatía que hemos trazado aquí te pide algo específico. La desalineación requiere corrección de ruta. La saturación exige silencio. El duelo pide adiós. La transición requiere paciencia. La creatividad reprimida exige expresión. El agotamiento espiritual exige autenticidad. Y probablemente sientas más de uno al mismo tiempo, porque la vida no es sencilla, porque eres complejo, porque el alma utiliza todas las herramientas que tiene cuando necesita ser escuchada. Pero esto es lo que nadie te dijo. El mundo en el que vives no fue diseñado para respetar ninguna de estas señales. Fue diseñado para hacer exactamente lo contrario, para mantenerte acelerado, productivo, disponible y funcional. El mundo moderno funciona como si fueras una máquina que puede funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siempre y cuando le pongas más café, más motivación y más disciplina, como si el entusiasmo fuera una cuestión de fuerza de voluntad, como si pudieras obligarte a sentir lo que no sientes. Pero Da Vinci sabía algo que la cultura del espectáculo ha olvidado. No eres una máquina, eres un organismo vivo, y los organismos vivos tienen ciclos. Da Vinci estudió la naturaleza con una reverencia casi religiosa. Observó árboles, ríos, el vuelo de los pájaros, la forma de las nubes, y se dio cuenta de que todo en la naturaleza obedecía a ritmos, expansión y contracción, crecimiento y descanso, verano e invierno. Nunca ha visto un árbol intentar producir frutos durante todo el año. Nunca ha visto un río intentar correr a la misma velocidad para siempre. Todo en la naturaleza sabe cuándo parar, cuándo retirarse, cuándo ahorrar energía. Todo menos el ser humano moderno, porque te enseñaron que detenerse es fracasar. Esa desaceleración es perder. Ese sentimiento de apatía es una señal de que no te estás esforzando lo suficiente. Y luego luchas contra tu propio cuerpo. Tomas suplementos, cambias tu dieta, prueba trucos de productividad, consumes contenido motivacional, todo para obligar a que vuelvan las ganas. Pero él no regresa, porque no se fue por falta de estrategia. Ha desaparecido porque estás intentando florecer en invierno. Y el invierno, para el alma, no es opcional. Él es innegociable. No se puede omitir con pensamientos positivos o rutina matutina, porque en el invierno es donde ocurre la reorganización. Es donde se deshace la vieja estructura para que pueda surgir la nueva. Da Vinci dejó la Mona Lisa sin terminar durante años. Llevaba la pantalla a todas partes, pero no la tocaba. La gente preguntaba, ¿por qué no terminas? Y él no respondió, porque sabía que el trabajo no estaba listo. Ese algo todavía necesitaba revelarse, que fuerza el final si arruinaría la proporción. Y prefirió vivir con la tensión de lo inacabado que entregar algo falso. Necesitas aprender esto. Necesitas aprender a vivir con la tensión de lo inacabado. Vivir sin respuestas preparadas. Vivir sin entusiasmo fabricado. Porque esta tensión, este vacío, este silencio,
no es ausencia de vida, es el suelo donde se está preparando nueva vida. Pero el mundo no lo permite. El mundo te castiga por frenar. Tu jefe quiere resultados, tu familia quiere presencia, tus redes sociales quieren contenido. Todo el mundo quiere una versión de ti que no tienes la energía para hacer en este momento. Y luego finges, tú actúas, te pones la máscara de la funcionalidad y tratas de mantener las apariencias, pero por dentro te estás desmoronando, porque mostrar entusiasmo cuando no se siente nada es una de las formas más violentas de abandono de uno mismo que existen. Es decirle a tu alma, no te escucho, no te respeto, te traicionaré tantas veces como sea necesario para mantener cómodos a los demás. Y el alma escucha esto y responde retirando aún más energía, porque ella no financiará su propia traición. Da Vinci entendió que el cuerpo humano era una perfecta obra de ingeniería. Cada músculo, cada hueso, cada articulación tenía una función precisa, y cuando algo en el cuerpo dejaba de funcionar, no era un defecto, fue una señal. Era el cuerpo diciendo, aquí algo anda mal, presta atención. El dolor no es el enemigo, el dolor es el mensajero, y la apatía funciona de la misma manera. Ella no es el problema, ella es el síntoma. Ella te está mostrando que algo en la estructura de tu vida está torcido, desaliñado, insostenible. Y en lugar de arreglar la estructura, estás intentando silenciar el síntoma. Está tomando analgésicos mientras continúa caminando con el pie fracturado. Buscas motivación mientras ignoras que la dirección es incorrecta. Y aquí está la parte más difícil de aceptar. Tal vez necesites parar. Quizás necesites renunciar ante algunas cosas. Quizás necesites decepcionar ante algunas personas. Tal vez necesites admitir que la vida que has construido no es la vida que deseas, porque hay una enorme diferencia entre la vida que deberías desear y la vida que realmente deseas. Y cuando pasas años persiguiendo lo primero mientras ignoras lo segundo, el cuerpo se pone en huelga, se niega a continuar, te sienta con fuerza, y lo que parece un colapso es, de hecho, intervención. Es el cuerpo que dice, no demos un paso más en esta dirección hasta que nos detengamos y miremos hacia dónde vamos realmente. Da Vinci tenía escrita una frase en uno de sus cuadernos: la obstinación es causa de errores. Sabía que insistir en la dirección equivocada, solo porque ya has invertido tiempo en ella, es el mayor error que puede cometer un ser humano. Pero eso es exactamente lo que estás haciendo ahora. Estás insistiendo en una vida que ya no te conviene. Y el alma grita para, cambia, arregla, pero no escuchas. Dices, solo necesito más energía, solo necesito más disciplina, solo necesito esforzarme más. No, no necesitas intentarlo más, necesitas probar algo diferente. O tal vez, y esto es aún más aterrador, debas dejar de intentarlo por un tiempo. Necesitas sentarte en el vacío. Debes dejar que el silencio te enseñe lo que años de ruido no pudieron enseñarte. Porque es en el silencio donde aparece la verdad. Es en el vacío donde se revela la verdadera forma de tu vida. Da Vinci dibujó en la oscuridad. Encendía una vela y pasaba horas observando cómo la luz creaba sombras, cómo las sombras revelaban profundidad. Y sabía que sin oscuridad nunca se ve la estructura real de las cosas. La luz por sí sola lo aplana todo. Necesitas la sombra para entender la forma. Y la apatía que sientes ahora es la sombra. Es la oscuridad necesaria para que finalmente veas la verdadera forma de tu vida. Y lo que verás, cuando dejes de luchar contra la oscuridad, es que estás viviendo en una estructura que no fue hecha para ti, que estás intentando encajar en un dibujo que hizo otra persona. Y la única forma de salir de esta prisión es admitir que es necesario rediseñar todo desde cero. Eso da miedo. Por supuesto que da miedo, porque significa pérdida, significa luto, significa expectativas decepcionantes, significa caminar solo por un rato, pero también significa libertad, significa verdad, significa la posibilidad de finalmente construir una vida que no necesite entusiasmo forzado porque, naturalmente, será emocionante. Una vida que el cuerpo reconoce como propia, una vida donde no amaneces pesado, porque ya no cargas con el peso de ser alguien que no eres. Da Vinci tenía un lugar secreto, un estudio escondido donde nadie podía entrar. Allí no era el genio que todos esperaban, no era el artista famoso, el inventor brillante, el hombre que se suponía tenía todas las respuestas. Allí, él era simplemente alguien que intentaba comprender. Fracasó, lo apagó, empezó de nuevo, pasó horas mirando al vacío, esperando que algo dentro de él se moviera. Nadie sabía eso. Detrás de cada obra maestra había meses, a veces años, de absoluto silencio, porque sabía algo que tú estás a punto de descubrir. La verdadera transformación nunca ocurre en el escenario, sucede detrás de escena, en la oscuridad, en el lugar donde nadie mira, y ahí es exactamente donde debes ir ahora. No literalmente, sino internamente.
Necesitas encontrar tu estudio secreto, el lugar dentro de ti donde puedes dejar de fingir, donde puedes quitarte la máscara, donde finalmente puedes admitir, no sé lo que estoy haciendo. No sé quién soy, y está bien, porque de esta honestidad brutal nace la claridad, no motivación, no disciplina, pero de rendición. Da el coraje para mirar el caos interno y aceptarlo. El mundo te enseñó a actuar, por resolver, por arreglar, como si la vida fuera una serie de obstáculos que hay que superar lo más rápido posible. Pero Da Vinci veía la vida como un misterio que debía ser contemplado. Pasó horas viendo caer una gota de agua, horas dibujando la misma mano desde diferentes ángulos, porque sabía que la prisa mata la precisión, que si quieres ver la verdad, necesitas reducir la velocidad hasta casi detenerte. Y eso es lo que te está haciendo la apatía en este momento. Ella te está frenando a la fuerza. Ella te sienta en el suelo y te dice, no nos iremos de aquí hasta que mires de verdad, hasta que dejes de buscar respuestas afuera y empieces a escuchar lo que sucede dentro. La respuesta está dentro de ti, pero no puedes oírlo porque nunca hay suficiente silencio. Llenas el silencio de distracción. Huyes del vacío como si fuera a destruirte, pero el vacío te revelará. Entonces te detendrás. Encontrarás un lugar donde puedas sentarte solo, sin teléfono, sin música, sin nada que te distraiga, y simplemente respirarás, despacio, profundamente, y prestarás atención a lo que realmente estás sintiendo. Será incómodo, porque encontrarás ira, tristeza, miedo, culpa, todas las emociones que has estado reprimiendo. Pero ahora tienes tiempo, y cuando estés allí, harás 3 preguntas. Primero, ¿de qué intenta protegerme mi cuerpo? Porque la apatía es siempre protección. Surge cuando el cuerpo percibe un peligro psicológico, peligro de continuar en una dirección que te destruirá. Así que pregunta y espera. La respuesta llega lentamente, en fragmentos, pero ella viene. Segunda pregunta, ¿qué hay en mi vida que ya no coincide con quien me he convertido? Porque cambiaste, pero su vida no cambió con eso. Todavía vives según las decisiones que tomaste cuando eras otra persona. Todavía estás cumpliendo compromisos que ya no tienen sentido. Entonces pregunta, ¿qué ya no cabe aquí? Tercera pregunta, ¿qué versión de mí está pidiendo nacer? Porque la apatía no se trata solo de lo que está muriendo, se trata también de lo que está intentando nacer. Hay una nueva versión de ti tratando de emerger, pero no puede porque estás ocupando todo el espacio con la versión anterior. Entonces pregunte, ¿quién está tratando de nacer? Pero aquí está el giro, no es necesario estar preparado, nunca estarás completamente preparado, porque el verdadero cambio nunca espera a que estés preparado. Ella llega, y tú eliges, o te resistes o te rindes. Y la verdad que Da Vinci sabía es que una obra maestra nunca surge del control, proviene de la rendición. Y eso es lo que está pasando ahora. Está siendo esculpido, para el alma misma. Está utilizando la apatía como cincel. Ella está eliminando todo lo que no es esencial, todo lo que es falso, hasta que solo quedes tú, el verdadero tú. Y cuando finalmente emerja, comprenderás que la apatía no fue el final, fue el comienzo. Y entonces, un día, algo cambia, no de forma dramática, no con fuegos artificiales, pero lentamente, aún, como la primera luz de la mañana que entra por una ventana después de una noche muy larga. Te despiertas y notas que el peso ha bajado, respiras y el aire entra un poco más profundamente, miras por la ventana, y los colores parecen un poco más brillantes, no porque el mundo haya cambiado, sino porque cambiaste, porque algo dentro de ti se ha reorganizado, algo que no se puede explicar con palabras, pero que todo el cuerpo reconoce como cierto, y te das cuenta de que ya no quieres las mismas cosas, que las conversaciones que antes te interesaban, ahora te cansan, que los lugares a los que solías ir ahora te parecen extraños, y ya no te asusta como antes, porque entiendes que esto no es una pérdida, es evolución, no estás desperdiciando tu vida, te estás perdiendo la versión falsa, y en su lugar están haciendo algo real, algo que tu cuerpo reconoce como tuyo, algo que no necesita máscara ni justificación. Da Vinci decía que la simplicidad es la máxima sofisticación, y eso es exactamente lo que estás descubriendo ahora. Esa verdadera vida es simple, brutalmente simple. Te despiertas, haces lo que hay que hacer, pasas tiempo con aquellos que realmente importan, descansas cuando lo que el cuerpo pide, dices la verdad, incluso cuando es difícil, dices no a lo que no resuena, y todo esto, que parecía imposible en la versión antigua, ahora parece natural, porque ya no estás intentando ser alguien, solo estás siendo, y vuelve el entusiasmo, pero no como una explosión de energía artificial, vuelve como un interés genuino, como una curiosidad silenciosa, como un deseo de explorar, de descubrir. Miras algo y piensas, quiero entender esto mejor, y eso es suficiente, porque este entusiasmo no depende de una validación externa,
viene desde dentro, viene del alma reconociendo que estás viviendo de acuerdo con tu verdad. Pero este renacimiento no significa volver a ser lo que eras antes. Esa versión murió, y ella necesitaba morir. Era demasiado pequeño para contener en quién te estás convirtiendo. Para que no vuelvas, sigues adelante, en una dirección completamente diferente, porque cuando atraviesas el invierno interior, no obtienes un mapa, te vas con una brújula, y esa brújula apunta en una dirección que solo tú puedes ver, y eso confundirá a la gente. Preguntarán, ¿qué te pasó? Y no sabrás cómo explicarlo. Da Vinci nunca terminó muchas obras, dejó proyectos sin terminar, y la gente lo criticó. Pero sabía que algunas cosas no deben completarse. Algunos están destinados a ser experimentados, explorados, y luego abandonados cuando ya no tienen sentido. Y tu vida será así ahora. Cambiarás de opinión, y la gente juzgará, pero sabrás que estás siguiendo algo más profundo. Estás siguiendo la verdad, y la verdad no sigue una línea recta, y tendrás que decepcionar a la gente, porque pasaste tu vida tratando de complacer, pero ahora ya no puedes hacer eso, porque sería traicionarte a ti mismo. Entonces dirás que no. Te alejarás de las personas que ya no pueden seguir tu ritmo, y eso dolerá, pero lo vas a hacer de todos modos, porque el dolor de decepcionar a los demás es menor que el dolor de traicionarte a ti mismo. Da Vinci escribió, una vida bien vivida es larga, y no habló del número de años, habló de profundidad, presencia, de estar verdaderamente vivo mientras estás vivo, y eso es lo que tienes ahora, más vida en el tiempo, porque ya no estás en automático, te despertaste, y todo es diferente cuando estás despierto, porque estás presente en tu propia vida, y hay un momento en el que miras hacia atrás y te das cuenta, he pasado por algo grande, veo que esa apatía era mi cuerpo negándose a continuar una mentira. Era mi alma diciendo basta ya. Fue la versión más sabia de mí, obligándome a detenerme antes de que fuera demasiado tarde. Y sientes gratitud, no por el sufrimiento, pero por lo que reveló, por la vida que hizo posible, porque la verdad última es que la apatía no era el problema, ella era la solución, ella era el cuerpo resolviendo un problema que la mente se negaba a afrontar, ella era el alma que intervino cuando perdiste el rumbo, porque amarse a uno mismo no siempre se trata de motivarse, a veces se trata de detenerte a ti mismo, a veces te impide continuar en una dirección que te destruirá. Entonces, si estás pasando por esto ahora mismo, si nada te anima, debes saber. No estás perdido, estás siendo encontrado, no te estás rompiendo, estás siendo rehecho, y lo que parece el final es el momento en el que se permite que comience tu verdadera vida. Da Vinci tardó 4 años en pintar la Mona Lisa, porque sabía que la perfección no se puede apresurar, que la verdad no se puede forzar, y ahora estás en ese proceso, estás siendo pintado, rastro por rastro, y cuando termine el trabajo, te mirarás al espejo y no reconocerás quién te está mirando, porque es alguien nuevo, alguien verdadero, alguien libre, y ese alguien vivirá una vida que la versión antigua nunca tendría el valor de vivir, una vida sin máscaras, una vida donde despertar ya no sea una carga, es una posibilidad. Si reconociste tu historia aquí, deja un comentario contándonos qué tipo de apatía identificaste y suscríbete a este canal, porque aquí seguimos dibujando, con los ojos de Da Vinci, la geometría invisible del alma. Tu apatía no es el final de tu historia, es el punto donde finalmente comienza la verdadera historia.